En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Entraron a Cafarnaún y luego, el día de sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaban asombrados por su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en las sinagogas de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, zamarreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. Y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva e impartida con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por doquier en todos los confines de Galilea. Muy bien, entonces vamos a hacer primero la lectura del texto, como de costumbre, y para ir desentrañando los detalles que tiene este texto. Bueno, a ver un poco. Se entiende que era Jesús con los discípulos los que estaban yendo. Se entiende que era Jesús con los discípulos los que fueron a Cafarnaún. ¿Qué significa Cafarnaún? Granja de consuelo. Ese es el significado del término Cafarnaún. Granja de consuelo. Y en el día sábado, en el Shabbat, que significa descanso, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Se puso a enseñar en la sinagoga. Era costumbre de los judíos ir el día sábado, así como los cristianos vamos los domingos. Antes de la nueva ley, los judíos iban el Shabbat, en el día de descanso, el día séptimo, para poder, ese día lo dedicaban completamente a Dios, y entonces iban a escuchar la lectura de las Escrituras. Se leían pasajes seleccionados, más o menos como los cristianos tenemos hoy el calendario litúrgico, y bueno, entonces estos pasajes seleccionados se iban leyendo sábado tras sábado y explicándose, se explicaban esto por un jefe de la sinagoga, ¿sí? No había culto sacrificial, que solamente se realizaba en el templo de Jerusalén. Bueno, entonces los judíos devotos iban el día sábado a la sinagoga a escuchar. Y entonces, el día de sábado, y entró en la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Cómo es posible que Jesús enseñe si no era jefe de sinagoga Jesucristo? Es que solían decir, bueno, a ver, alguno quiere hacer una explicación, aportar una interpretación, una meditación sobre el texto, y bueno, entonces lo que hacía Jesús, lo que acostumbraba a hacer nuestro Señor, era levantarse y comenzar a explicar las Escrituras para poder mostrar cómo en ellas se anunciaba al Mesías, ¿sí? Eso es lo que hacía nuestro Señor. Entonces entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaban asombrados por su doctrina. Entonces la gente escuchando, no todos hablaban, por supuesto, es decir, hablaban los que estaban preparados y los que tenían formación, ¿sí? Entonces no es que cualquiera se ponía en pie para poder hacer alguna explicación. Dice el versículo 22 que estaban asombrados por su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces los padres de la iglesia dicen que dos cosas. Lo primero es que él enseñaba, estaban asombrados por su doctrina, porque era una doctrina que movía los corazones a abrazar el bien. No como la de los maestros de la ley que enseñaban solamente de forma, digamos, superficial,
sin buscar que la gente se convierta. Eso suele pasar también muchas veces en nuestras iglesias. No se procura la conversión de los corazones y que la gente se vuelva a Dios, sino que lo único que generalmente se procura es que la gente se sienta bien, que aplauda al predicador, que les parezca muy bonito lo que dijo, ¿sí? Qué lindo lo que dijo el Padre, ¿sí? Bueno, entonces más o menos así también pasaba un poco con los maestros de la ley. No enseñaban con la intención de que se conviertan, pero Jesús sí enseñaba con la intención de que se convierta la gente, que crea en Dios, que adore al Dios verdadero y que se convierta. Pero además hay que agregar un detalle más. Esto que estoy diciendo no es una interpretación libre de este texto, se puede ver en toda la enseñanza de Jesucristo a lo largo de los evangelios. Bueno, lo segundo es que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué está diciendo aquí? Los escribas, cuando enseñaban, ellos enseñaban de este modo. Bueno, este texto es interpretado así por el maestro fulano de tal, que fue discípulo de fulano de tal, y que fue discípulo a su vez de fulano de tal. Yo soy discípulo de fulano de tal y entonces digo esto es así, 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 esto se interpreta de este modo, así lo interpretaba fulano de tal. Jesucristo, en cambio, no hacía eso. Él no tenía maestros a los que hacía referencias. Él no hacía referencias a ciertos maestros, porque él no tuvo ningún maestro, ¿entiende? Entonces, él enseñaba con su propia autoridad. Él decía, bueno, esto se dice así, pero yo les digo esto. Esto algunos enseñaban de este modo, pero yo les enseño esto. Esto se interpreta de este modo, sin ninguna referencia. Ninguna referencia hacia nuestro Señor. Por una razón muy sencilla, porque Él era Dios. Y entonces Él podía enseñar, interpretar, porque Él era la fuente de toda aquella revelación. Él era la fuente de toda la escritura sagrada, ¿sí? Su espíritu es el que había inspirado a los escritores sagrados, a los profetas cuando hablaban. Entonces, él podía interpretar aquello con una claridad que ningún otro maestro, ningún otro intérprete podía tener. Esa es la gran diferencia que había con Jesucristo respecto de los escribas. No que los escribas enseñaran mal, y enseñaran sin autoridad. Lo que está diciendo es que ellos no hacían referencia a otros maestros anteriores a ellos. Ellos hacían referencias a otros maestros anteriores a ellos. En cambio, Jesucristo no lo hacía. Jesucristo no referenciaba, no sostenía o no hacía asentar su enseñanza en la doctrina o en la autoridad de otros. Y eso era toda una novedad para los oyentes. Este habla como quien tiene su propia autoridad, como quien él mismo es autor, y lo era. Jesucristo lo era. Entonces se encontraba en las sinagogas de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, ¿sí? Un hombre que estaba endemoniado. Cuidado con estos textos, porque muchas veces algunas Biblias inclusive interpretan estos textos diciendo que estos no estaban endemoniados, sino que en realidad tenían enfermedades como epilepsias y compañía, ¿sí? Pero aquí nos dice que este espíritu inmundo incluso reconoce, para mostrarnos que realmente era un espíritu inmundo, ¿sí? Y pone que no es cualquier espíritu, porque en la Escritura se usa el término espíritu para nombrar el aire, el alma, el Espíritu Santo, y bueno, entonces también a los demonios, a los ángeles. Entonces aquí pasa esta especificación diciendo espíritu inmundo, es inmundo o es impuro porque está lejos de la voluntad de Dios. Entonces este es un ángel caído, es un demonio. Entonces, el cual grita, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Es como que le reconocen, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos, a que suframos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios, ¿sí? Bueno, entonces, para los demonios, ellos entienden que hay una cierta razón de sufrimiento para ellos cuando no se les permite hacer el mal que ellos quieren, porque como la voluntad de los demonios está completamente inclinada al mal, cuando Dios no les permite hacer el mal, ellos entienden que con eso ellos sufren y que se les hace a ellos un mal, porque la naturaleza de ellos está inclinada a hacer el mal. Entonces dice, ¿qué tenemos que ver contigo? Nada, por supuesto.
no tenemos nada que ver contigo, Jesús de Nazaret. ¿Acaso viniste a perdernos? Fíjense cómo él es como que duda. Él no sabe si Jesús es el Hijo de Dios o no, y de hecho estaba oculto a ellos la naturaleza divina de Jesucristo, porque, o si no, ellos no empujarían a los otros, porque sí, claro, si es Dios, Él tendría que resucitar. ¿Sí? Si es Dios, vencería la muerte. No habría modo de que si no fuese Dios, Él no venciera la muerte. ¿Comprenden? Entonces, pero ellos conocen algo de Jesús, solamente lo que Él les permite. Y en este sentido también tenemos que decir que aún hoy los demonios saben algo de Dios, pero no todo de Dios. Saben alguna cosa de Él. Los ángeles antes de la caída no conocían todo de Dios. Se les sometió a una prueba y aquellos que se mantuvieron fieles, ellos pudieron ver la esencia divina. En cambio, los demonios fueron expulsados del cielo, expulsados del paraíso, mejor dicho, y no pudieron ver a Dios. Saben algo de Dios. Saben mucho más de Dios de lo que nosotros los hombres, por nuestros estudios, por la teología, por la meditación teológica o por la filosofía, podemos nosotros saber. Saben mucho más que nosotros y comprenden con mucho mayor profundidad ciertas verdades acerca de Dios, pero no ven la esencia divina, así como nosotros tampoco no vemos todavía la esencia divina. Ese es un premio que se nos dará si nos mantenemos fieles hasta el final. Entonces, algo saben los demonios. También sabían del Mesías, también sabían de ello, pero no podían comprender. Entonces, hay como una especie de diálogo, de duda. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Cuál es tu problema? ¿A qué viniste? ¿Viniste a perdernos, a hacernos sufrir? Te conozco quién eres, yo soy el Santo de Dios. Vos fuiste enviado por Dios, porque ellos veían los milagros y la doctrina de Jesucristo. Este no es un hombre normal. ¿Qué querés con nosotros? ¿Qué pretendés? De tal modo que podemos entender que se puede saber mucho de Dios, como saben los demonios, pero conocer a Dios, como Dios se da a conocer a sus hijos, como Dios se da a conocer a aquellos que le aman, eso no es posible por nuestros propios esfuerzos, ni por los esfuerzos de los espíritus angélicos, que son poderosísimos. Eso es un don de Dios. Dios o se da a conocer o no lo conocemos. O se muestra o no lo vemos. O se da o no lo tenemos. Entonces Jesús le increpa diciendo: cállate y sal de él, cállate. No le permite que le conozca más, no dialoga con el demonio, no le va a enseñar la doctrina. Porque el Señor no enseña su verdad a aquellos que no quieren adorar a Dios, a aquellos que no quieren servir a Dios. Y bueno, ese es el caso de los demonios, cuya voluntad ya está inclinada al mal. No vayan a pensar ustedes que, pobrecito demonio, este quería convertirse y no le dejaron. No es así. En el caso de los demonios, ellos están ya definitivamente inclinados hacia el mal. En el caso de los hombres, sí, el Señor procuraba muchas veces convertirlos. Aunque no pocas veces también en los evangelios encontramos cómo el Señor reconoce que hay gente que no quiere convertirse. Y con ellos es muy duro. Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, zamarreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. ¿Sí? Todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿qué es esto? Una doctrina nueva impartida con autoridad. O sea, lo primero que ya habíamos hablado. ¿Qué es esto? Primero, una doctrina nueva impartida con autoridad. No citando a otros maestros. Y aún los espíritus inmundos mandan y estos le obedecen. O sea, hay señales. Hay profecía y hay milagro, digamos así. Hay enseñanza y hay obras. Este Jesús enseña y también tiene obras. Y sus obras certifican que lo que Él dice viene de Dios. Entonces la gente se pone a discutir. Más adelante vamos a ver nosotros, podremos ver que muchos, aún con las señales, no creían en Él. Entonces decían: no, expulsa demonios con el espíritu de Belcebú. Entonces, expulsa demonios y Jesús les dice que no puede ser así. Que eso es señal de que viene el reino y ustedes no están aceptando. Aquí comienza la discusión. ¿Qué es esto? ¿Una nueva doctrina enseñada con su propia autoridad, sin citar a otros? Él es un maestro nuevo que estamos teniendo y además está expulsando demonios. O sea, Dios
Esto todavía es lo que están pensando bien de Jesús. Dios está mostrando, porque nadie puede vencer al demonio sino Dios, Dios está mostrando con la expulsión del demonio que Él está de parte de Dios, que Jesús viene de parte de Dios. Y entonces se extendió su fama por doquier en todos los confines de Galilea, esta zona al norte de Israel. Muy bien, entonces, esta es la lección, y hasta aquí tenemos nosotros el texto propiamente así como nos enseña, como nos presenta el evangelista San Marcos. Vamos a comenzar entonces con nuestra meditación, y para ello quiero leer un comentario de San Jerónimo para no arrogarme este comentario y empezar un poco con la meditación gracias a este comentario de Jerónimo que se encuentra en la Catena Áurea, que es este conjunto de textos recogidos por Santo Tomás de Aquino, de los comentarios de los padres de la Iglesia y otros escritores eclesiásticos antiguos, de todos los textos de los evangelios. Les recomiendo mucho, les recomiendo incluso, pueden dejar de escuchar estas meditaciones mías en la Lección Divina y leer la Catena Áurea. Claro, no hay que pensar que la Catena Áurea es todo, hay que aprender a hacer Lección Divina, a meditar en las Escrituras, y Dios puede revelarnos otras cosas nuevas también. No que no están en contraposición con la Escritura, pero nos puede ayudar el Espíritu Santo nos ayuda a profundizar más en la comprensión de las Escrituras. ¿Qué dice San Jerónimo? Cafarnaún en sentido místico significa granja de consuelo, y sábado en sentido místico significa descanso. Así pues, el hombre con el espíritu inmundo sana con el descanso y el consuelo, de modo que el lugar y el tiempo convienen a la salvación. El lugar y el tiempo. Granja de descanso, granja de consuelo, tiempo de descanso. El Sabbat es el tiempo del descanso y el Cafarnaún es la granja del consuelo. Entonces, el tiempo de Jesucristo es el tiempo del consuelo y el tiempo del descanso. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor en esta profecía que se lee al principio de Adviento, indicando que el Señor está llegando el tiempo del Mesías. Entonces, esta señal del endemoniado liberado del demonio es el tiempo de que llega el tiempo del Mesías. O sea, el tiempo del Mesías es el tiempo de la victoria de Dios sobre el demonio que tenía a la humanidad esclavizada, ¿no? Sigo leyendo. Así pues, el hombre con el espíritu inmundo sana con el descanso y el consuelo, de modo que el lugar y el tiempo convienen a la salvación. El hombre con el espíritu impuro es el género humano, somos nosotros, en el cual reinó la impureza desde Adán hasta Moisés, porque sin la ley pecaron y sin ley perecieron. Eso dice San Pablo en su carta a los Romanos. Se manda callar al que conoce al Santo de Dios, porque los que conocieron verdaderamente a Dios no lo glorificaron como a Dios, sino que sirvieron más bien a la criatura que al Creador. Muchos conocieron a Dios y sabían de la existencia de Dios. No hay pueblo sin religión. Sin embargo, no sirvieron a Dios, sino que sirvieron a la criatura, al hombre. Se sirvieron a sí mismos. El espíritu que atormentaba al hombre salió de él. Acercándose a la salvación, se acercó también la tentación. El faraón que habría de dejar ir a Israel persigue a Israel. El diablo menospreciado se alza para hacer caer. Eso es porque zarandea al hombre una vez que sale de él. Bueno, entonces, lo que nosotros podemos pensar y podemos quitar de este texto es lo siguiente. Nosotros podemos conocer a Dios como conocen los demonios, ¿sí? Nosotros podemos conocer a Dios como conocen los demonios. Pero fíjense, Dios no habla con nosotros hasta que nosotros no estemos dispuestos a servirlo. Con los demonios, Dios no habla, no conversa, no les revela nada, no les muestra nada, porque ellos son espíritus impuros. ¿Y qué significa la impureza? La impureza, fíjense, en el Antiguo Testamento la impureza es impureza ritual. ¿Qué significa eso? Que uno queda impuro para los ritos, para las ceremonias. Eso es ritualismo. No, lo que quiere decir es lo siguiente,
que las ceremonias, los ritos me hacen entrar en la presencia de Dios. Si yo estoy impuro, yo no puedo entrar en la presencia de Dios. Entonces, los espíritus impuros no pueden entrar en la presencia de Dios porque son impuros. ¿Y cuál es su impureza? ¿Es suciedad? No, no es suciedad. Es no hacer la voluntad de Dios. Es querer alejarse de Dios. Es mirar a las criaturas antes que al Creador. Es dar la espalda a Dios. ¿Entienden? Entonces, la impureza, como nadie verá a Dios sin santidad, y Dios es luz y en Él no hay tinieblas, entonces la impureza consiste en un estado en el cual nosotros nos hacemos diferentes de Dios. Nos hacemos diferentes de Dios. Nos hacemos de tal modo distintos de Dios por la impureza que no podemos estar en su presencia. ¿Sí? Dios es un agua pura que no puede ensuciarse, no puede quedar contaminada, porque si no dejaría de ser Dios. Y Dios no puede por naturaleza dejar de ser Dios. Entonces, en realidad, si quisiéramos lanzar un poco de impureza, de suciedad o de basura al agua, a esta agua que es Dios, en esta analogía, esta basura sería destruida, porque el agua no puede dejar de ser agua pura. Entonces, la luz, no puede haber nada que sea oscuro en donde está Dios. Entonces, los espíritus impuros, como no quieren a Dios, como quieren la muerte de Dios, entonces no puede estar donde está Dios. No, ya están inclinados hacia el mal. Están inclinados hacia el mal. Y así también nosotros, cuando pecamos y cuando no nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nos aferramos al pecado, nosotros estamos alejándonos de Dios. Entonces no podemos acercarnos a Dios. En cierto modo decimos, Dios no nos habla. Dios no nos habla. Por eso pasa que cuando, por ejemplo, hacemos lección divina o hacemos meditación, queremos hacer oración y uno dice, no sé, no me sale nada. Hay que empezar pidiendo perdón a Dios. Al principio de estas lecciones divinas nosotros solíamos rezar algo y parte de la lección divina era pedir perdón a Dios en la oración preparatoria. Yo te recomiendo siempre, antes de empezar con estas lecciones, antes de escuchar esta lección divina que preparamos, que reces, te prepares y pidas perdón a Dios primero, que pidas perdón antes a Dios. Porque si no, Dios no nos habla. Dios no puede revelarse a quien no es su amigo. Y nadie puede ser amigo de Dios si está en el pecado, si está inclinado al mal. No puede ser amigo de Dios hasta que no rechace el mal. Entonces, y esto es muy importante entenderlo, porque mucha gente piensa que puede seguir pecando y acercándose a Dios sin ningún problema. No es que Dios quiere que se aleje, Dios quiere que se convierta. Dios quiere que te conviertas. Y si no te conviertes, será como con el demonio. Cállate y sal de aquí. Fíjese este juicio que le hace el demonio. Cállate y sal de él. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el demonio, para el diablo y sus secuaces. Entonces, nosotros hemos de ver en este juicio que le hace Jesús al hombre, el principio del juicio que Él va a hacer a todas las naciones. Ahora viene a liberar a este hombre, pero si este hombre no se convierte, si este hombre imita al demonio en su impureza, o sea, en su apego al pecado, también él será expulsado. También él será eliminado. Eliminado no, ¿verdad? No aniquilado, sino apartado de su presencia. No les conozco. Cállate y sal de él. ¿Sí? Entonces, la doctrina de Jesucristo vino a enseñarnos para nuestra salvación. Y nuestra salvación consiste en que nosotros dejemos la impureza, arrepintiéndonos de nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Por eso, en esta oración, lo que conviene mucho ahora es decir, el Señor vino a nosotros a expulsar a los demonios de nuestra vida. De hecho, en el rito del bautismo existe en la ceremonia del bautismo existe un rito de exorcismo que en la forma extraordinaria, en el rito antiguo, es mucho más notable, pero también existe el exorcismo en el rito nuevo, en las ceremonias nuevas del bautismo, y consiste en que se le ordena al demonio dejar a este niño, ¿sí?,
dejar a este niño para que en él habite ahora el Espíritu Santo, ¿sí? También se hacía eso en la bendición del agua. Para bendecir agua, lo que se hacía era primero sustraer esta agua, se hacía un exorcismo primero, entonces se sustrae esta agua del poder del demonio, porque el demonio domina en este mundo hasta que nosotros vayamos, por nuestro testimonio, por nuestra vida cristiana, vayamos sustrayendo, ¿sí?, a los seres del dominio del demonio y los pongamos nosotros por nuestra vida cristiana, por nuestro ser sacerdotal que recibimos en el bautismo, poniendo las cosas al servicio de Dios. Cuando un sacerdote prepara agua bendita, primero exorciza el agua, sustrae el agua del dominio del demonio y luego lo da a Dios. Si no, es como un sacerdote, profesor mío de liturgia, me decía, si le preguntamos, ¿y qué pasa si no se exorciza el agua antes y se bendice nada más? Y bueno, me decía él, es como echarle agua bendita al demonio. Es como echarle agua bendita al demonio. Así que no se le echa agua bendita al demonio porque no sirve, no vale la pena. Entonces lo que hay que hacer primero es sustraer esta agua del poder del demonio y entonces allí se bendice. Lo mismo pasa con los hombres. No se bautiza a nadie sin el exorcismo anterior. Primero le sustraigo del poder del demonio, ¿sí? No es que todos los niños estén endemoniados, pero están bajo el poder del demonio por el pecado original. Y entonces después lo bautizo. ¿Pero qué sucede? Después de nuestro bautismo, después de que nosotros por el bautismo hayamos sido sustraídos del poder del demonio, nosotros por nuestra propia voluntad volvimos a caer en el demonio, en el pecado. Y cada vez que caemos en el pecado, cada vez que volvemos al pecado, nosotros, cada vez que volvemos al pecado, nos volvemos a ser esclavos del demonio. Vino Jesús, dijo al demonio, cállate y sal de él. ¿Y qué hicimos nosotros? No, demonio, vení aquí por favor. No te vayas tan lejos que estamos tan bien aquí, nosotros juntos. No te me alejes tanto tiempo, si ya somos amigos. Entonces, pero los demonios ya estaban condenados y nosotros seremos condenados cuando se acabe nuestra historia si es que nosotros permanecimos unidos al demonio por el pecado del cual nosotros no nos arrepentimos. Debo arrepentirme de mis pecados entonces, para que ese juicio que da el Señor al demonio no caiga también un día sobre mí. Y para eso está la enseñanza de Jesucristo. Para eso Él vino a llevarme a la granja del consuelo, al tiempo del descanso. A la granja del consuelo y al tiempo del descanso. A Cafarnaún y al Shabbat definitivo, que es la vida de la gracia. Esa es la vida de la gracia, es eso. Porque nadie está más en paz y en el consuelo de Dios que vive en la gracia. ¿Qué me importa estar en guerra con el mundo si estoy en paz con Dios? ¿De qué me importa tener los consuelos del mundo si Dios me consuela? Que me persiga el mundo con tal de que yo viva en la granja del consuelo. Que el mundo intente darme trabajo con tal de que Dios me dé su descanso. Vamos a rezar entonces. Vamos a pedir al Señor que que expulse al demonio una vez más de nosotros por el arrepentimiento, ¿sí? Y entonces vamos a expulsar al demonio con la fuerza de Jesucristo de nuestras vidas, arrepentiéndonos de nuestros pecados, y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a la granja del consuelo y al tiempo del descanso. Pidamos perdón a Dios primero. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. Llévame, Señor, a la granja del consuelo. Llévame, Señor, al tiempo del descanso. Quítame, Señor, el dolor y el sufrimiento del pecado. Y dame, Señor, el consuelo de tu presencia, el descanso de tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amigos, en el momento de la contemplación, les invito
les invito a mirar la granja del consuelo y el tiempo del descanso. No sé qué imágenes te puede poner el Espíritu Santo en tu imaginación, pero quisiera que descanses, que veas cómo en esa granja del descanso, granja del consuelo, en ese tiempo del descanso, no hay pecado, no hay vicios, no hay apegos desordenados. Allí es el lugar del consuelo y el tiempo del descanso con Jesucristo. Quiero que te vayas con Él, veas cómo el Señor expulsa al demonio de tu vida por el arrepentimiento de tus pecados, con el propósito de ir a confesarte, y te hace descansar con Él en su granja de consuelo, en su tiempo de descanso. Y te dejo mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.